momento del análisis informativo y sobre todo de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad con don Pedro Citón. ¿Cómo está, don Pedro? Buenos días. Bueno, aquí aterrizando a la vida real, el lunes partido de fútbol, ayer audiencia de Martinelli, hoy no sé qué vamos a inventar porque usted y yo nos vemos elegantes, ahora sí parecemos abogados de Martinelli. Ahora sí, ¿no está yendo bien? Sí, no está yendo bien. Oiga, yo tengo una pregunta, usted que estudia casos internacionales y que fue fiscal. Yo no sé si es que yo estoy mal, y lo digo como, ni siquiera como comunicador social, como persona. Es usual, por ejemplo, yo no recuerdo cuando arrestaron al presidente Fujimori, que se transmitiera la caravana en el momento en que el expresidente iba conducido a la cárcel. No recuerdo imágenes de Lula da Silva, de los medios de comunicación en una caravana detrás cuando iba trasladado a la cárcel. No recuerdo cuando el Chapo Guzmán fue detenido, tampoco una caravana cuando, o sea, se mostró la captura, fue ensayado, pero yo no sé si qué fue lo que, entiendo que es un tema de seguridad, pero yo no sé, ¿usted ha visto eso de transmisión, de traslado? Mire, estimado Enrique, como usted dice, yo respeto mucho el trabajo del comunicador social porque creo en la libertad de expresión. No en la libertad de expresión, sino la de expresión. Pero como ex fiscal, que he sido 2 veces en mi vida y entrenado en temas de seguridad por agencias norteamericanas, para mí desde el primer día eso lo comenté. No había que ser un experto ni estudioso del tema para darse cuenta que creo que las autoridades de seguridad eran muy laxas con el tema de cubrir las noticias, cubrir el hecho noticioso versus la realidad de que hay que proteger la integridad de Ricardo Martinelli. O sea, es un derecho. Claro que sí, porque le explico, mire, a Ricardo Martinelli le gusta exponerse mediáticamente, pero es un problema de él. Son las autoridades de seguridad las que lo tienen que proteger. Mire, yo siempre digo que no me gusta dar ideas, pero Dios no pase que un francotirador, alguien con una bomba, se abrace a Martinelli y lo mate. ¿Qué sucedería entonces? ¿Qué dirían los medios de comunicación entonces? ¿Qué dirían los abogados y sus familiares? Es que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitar ese tipo de atentados contra el expresidente. Porque el propio expresidente dice que a él lo quieren matar. Entonces, por amor de Dios, yo creo que los medios de comunicación social tienen que tener las perspectivas. Yo ayer, en ese evento de la noche, ¿qué querían cubrir? ¿A los carros atrás, una caravana? Porque más allá de eso no se podría hacer. Y mostrar una caravana. Por amor de Dios, yo no entiendo qué es lo que se querían cubrir. Lo que ponían en riesgo era un traslado de un detenido de alto perfil. Oiga, nos comparte nuestro director general, dice artículo 161, literal K, dice, es prohibido respecto a las normas generales de circulación seguir a vehículos de emergencia cuando hagan uso del derecho de prioridad. Inclusive es una violación a un artículo. Pero es que, mire, es que es el sentido común. Es más, le digo algo. Sí. Si esos vehículos de seguridad iban a exceso de velocidad precisamente por esa normativa, ¿cómo se le puede permitir entonces a los medios de comunicación social ir también en exceso de velocidad? Es que no tiene sentido. Mire, por razones de seguridad vial, seguridad integral del prisionero, por razones, lo que le dije desde el primer día, la cárcel del Renacer parece un resort, un reality show. Hay una Martinelli Can. No, toda la mañana el hombre sale a tomar café. La única exclusiva que hace falta, que realmente sería una exclusiva, es ver a Ricardo Martinelli meando. Es lo único que hace falta, porque realmente todo se ha visto ya en esa reality show que tenemos en esto y que los medios se están prestando. Porque no es lo mismo, mire. Y de ahí paso inmediatamente a analizar el tema de la audiencia de ayer. Mire, ayer, como es una... Usted vio la diferencia entre Estados Unidos, que la audiencia eran cerradas, que solo se podía hacer bosquejos, ¿verdad? Claro. Duraban 1 hora. Y es el mismo sistema de justicia. Mire, el derecho anglosajón y el derecho romano es exactamente lo mismo, aunque quieran verlo diferente. Pero duraba 1 hora, salía en bosquejo, y los abogados no salían ni una sola declaración. Ayer, como habían las cámaras, usted se percató, entonces un reality show jurídico de casi 12, 14 horas, innecesario, extremadamente innecesario, en donde más se veía hacia las tribunas, tanto abogados como defensores, como querellantes, víctimas,
todos hablaban era a la tribuna, era al pueblo, le sacaban el minuto, los 15 minutos de fama que decía Warhol que todos deberíamos tener alguna vez en la vida. Eso es lo que se vio ayer. Pero sustento jurídico como tal, sustento jurídico, vi poco o casi nada. Bueno, el pleno lo explicó en su decisión, ¿no? Sí, mire, y si quiere entramos de una vez a analizarlo. Lo primero que yo tengo que criticar es al buen amigo y presidente de la Corte, el doctor Nanchi de León. Y le voy a decir por qué. Dígame. Porque no es permisible en un proceso de esa naturaleza que el detenido, el sindicado, diga que es un perseguido político. A partir de ahí las cosas no anduvo bien, porque le debió haberle dicho sea serio y diga su profesión. Porque al decir que era empresario y admitirlo, nadie lo objetó, ni los querellantes lo objetieron. Lo que está promoviendo el señor presidente de la Corte al impedir ese tipo de declaraciones, es que realmente esta Corte sea un circo y somos nosotros. Acuérdense que ellos dieron la orden, somos nosotros, entonces un tribunal de persecución no jurídica, política, y eso es criticable en la dirección del manejo del proceso. Así que a partir de allí mi crítica al manejo, porque no se puede seguir permitiendo que el sindicato diga eso, para que al final diga, lo más triste es que al final diga entonces, no, nosotros sí creemos en el proceso, en este tribunal, nosotros sí amamos la justicia panameña y sí confiamos en la justicia panameña. Hombre, ese doble discurso no puede ser permitido. Lo otro le digo es que a veces hay que analizar de atrás hacia adelante. Como dijeron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, el relator, lo dijo claramente. Las dos causales por las cuales se estaba tratando de cambiar la medida cautelar no encuadraban dentro del sistema y no fueron profundizadas. El tema de la salud del señor Martinelli. Hombre, ya le digo, si se hubiese dado ayer esa libertad por una medida cautelar o por lo que fuera, 60% de la población penitenciaria panameña debería coger ese precedente y pedir la misma medida cautelar. ¿Por qué? Porque tanto la hipertensión como la arritmia no son causales para que usted no cumpla con su medida cautelar. Entonces, mire usted esta raya en lo mentiroso patológico. Ya yo creo que esa es la peor enfermedad que va a tener. Hay un video donde primero decía que sí tenía decir que tiene un cáncer terminal. Después ayer dijo que para decir que él no sabía de dónde salía esa información. Para decir ahora que tiene otro cáncer y que no sabe. Fue él. Mire, por amor de Dios, ¿qué quiere que tengan los jueces? Lástima. Que el pueblo panameño le tenga lástima a un viejo que ya está chocheando, ¿verdad? Un viejo cheveto que no coordina sus ideas y lo que hace es repetir mentiras. Mire, a veces yo no voy a hablar de la defensa, ni bien ni mal, porque tengo un conflicto de intereses ahí. Sí. Pero le voy a decir algo, a veces la defensa no podía hacer algo mejor, articularme una mejor defensa, porque el propio Ricardo Martinelli, cuando habla, se desboca y da las cuentas que no tiene defensa efectiva. Entonces, ese Ricardo Martinelli que salió ayer, que nosotros vimos ayer, era ese hombre bipolar que nos echa una historia hoy y otra historia mañana, pero que realmente es con el chiquillo rico. Decir que no tenía dinero, yo pensé que los abogados se iban a levantar y se iban a... ¿Quién iba a pagar? Yo también pensé lo mismo. ¿Cómo que no va a decir que no tiene dinero si todo el mundo sabe que es el dueño del 99? Habrá cambiado las acciones. Decir que tiene arraigo familiar. ¿Qué arraigo familiar tiene en Panamá si 2 de sus hijos están prófugos de la justicia? Entonces son cosas que no tienen sentido. Todo eso sirve para consideración, para no darle una medida cautelar. ¿Cómo? Hombre, usted es juez, usted no es un robot que suma y resta. Usted tiene que escuchar a las partes y darse cuenta. Mire, del otro lado de los querellantes, me sorprendió que ninguno se parara e interpelara a los abogados defensores y le diera, oye, pero si no es el punto. Porque esto repetían también a su vez una y otra vez lo mismo que el otro ya había repetido. Y había uno que pensaba que estaba en campaña, que todavía era ministro y empezó a hablar como ministro. No, la realidad procesal de ese momento era ver si se le daba a Ricardo Martinelli una medida cautelar basado en 2 cosas. En su estado de salud y en los 364 días que había pasado detenido por un proceso de extradición en Estados Unidos. Pero, y ni siquiera fianza porque dijo que no tenía ni un real. Exactamente, pero al margen de eso, yo vi,
en Twitterlandia, Sí. mire, yo creo que Ricardo Martinelli está perdiendo su dinero, que agarre los consejos que salen de los abogados, De Twitter. juristas, jurisconsultas y un montón de abogaduchos en el Twitterlandia. En Twitterlandia escuché a una presentadora de televisión con 2 años de experiencia, 0 conocimiento del sistema penal acusatorio y mucho menos jurisprudencia. Decir una cantidad de barbaries que las hordas pro-martinelistas de la Twitterlandia retuiteaban y retuiteaban y retuiteaban. Mire, no tiene coherencia jurídica, y se lo dije desde el primer día a usted y después lo repitió el magistrado Mejía. Que usted cumpla un proceso de extradición, haya sido prófugo de la justicia, dice el abogado de la defensa. No, él no es prófugo, él es reo rebelde. Mire, ese juego de palabras, si es prófugo, el pueblo no lo entiende. El pueblo lo entiende que salió huyendo. Y salió huyendo en su propio avión. Es un avión que él mismo pagó. Un hombre que dijo que no tenía un real, pagó y se fue a Guatemala a coger la impunidad, no la inmunidad, la impunidad de lo que él llamó la cueva de ladrones. Ok, explíqueme, y sobre todo para eso, para los panameños, lo que explicaba el magistrado en su decisión, no se le tomó en cuenta el año que estuvo detenido, claro, pero si es condenado, sí se le va a tomar en cuenta. Mire, ya esa es una decisión asumida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural. Y eso es lo más importante. Ayer los medios ninguno lo resaltó. Por primera vez, Ricardo Martinelli se enfrentaba a sus jueces naturales, a los que lo van a declarar culpable o inocente. Entonces, los jueces ya tomaron una decisión. Ya, o sea, olvidémonos, ese año que estuvo detenido en extradición, en un proceso administrativo de extradición, va a ser contado. Y eso es parte ya de un precedente jurídico que puede ser aplicable en otros casos parecidos. Porque, vuelvo y le reitero, los casos de extradición no es Ricardo Martinelli. Hasta a diario hay 5, 10, 15, 20 casos al año en donde se ven estos mismos procedimientos. Lo que sí es cierto es que ya la Corte dictaminó eso, pero le dijo que para contar, para una medida cautelar no cuenta. Y es obvio, sería iluso, sería banal. ¿Qué utilidad tiene que usted se va a 364 días prófugo de la justicia, se queda en un proceso en los Estados Unidos y al día siguiente lo tengo que liberar yo aquí? Y estuvo precisamente detenido, era evitando ser extraditado, hay que recordar. Así mismo es, él no viene voluntariamente, porque también miente, porque ya le digo, ya está de mentiroso patológico, parece ser un viejo cheveto que se olvida de las cosas, pero ya miente reiteradamente y descaradamente, y sus abogados ya parece que se le está pegando también esto de la mentir, y dicen, no, él vino por su propia voluntad, porque él podía seguir apelando. Hombre, hubiera podido seguir apelando, pero ya el Departamento de Estado había decidido que lo iba a deportar, que lo iba a extraditar, que para los efectos es lo mismo. Mire, yo le puedo asegurar algo, Ricardo Martinelli ya no tiene visa para los Estados Unidos. Ya su última posibilidad de ver a Mickey Mouse se le acabó hace un año atrás. Entonces, lo que tenemos que tener ahora en cuenta es que realmente, ahora sí, y voy a destacar algo que me pareció muy bueno de los abogados. Salieron de la audiencia y entendieron que el proceso penal a Ricardo Martinelli no lo van a ganar en TVN, no lo van a ganar en Telemetro, ni ninguna otra emisora que se dé aquí. Se va a ganar en los estrados judiciales. Y ahí demostraron poco o nada. Porque ellos debieron no presentar esta audiencia hasta tanto y cuando no se lee la del próximo 25 de junio, que es la audiencia de control en torno a las pruebas, en torno a las acusaciones. O sea, ya entramos en el ahora sí vamos a hacer que ese caldo jurídico empiece a condensarse y esa yuca empiece realmente a darle sabor a esa situación. Ya se acabó el cuento. Ya se acabaron los cuentos. Mire, llevamos 3, 4 años diciendo en una televisora, en otra televisora, que Ricardo Martinelli es inocente, que está enfermo. No, ahora en el proceso nos daremos cuenta si el magistrado fiscal, los querellantes, tienen la suficiente evidencias y pruebas para hacer culpable a Ricardo Martinelli. Y la presunción de Ricardo Martinelli se va a ir desmoronando cada vez que él no pueda desvirtuar cada una de las pruebas e indicios, evidencias que estén en su contra. Ese es el proceso penal. Esa es la maravilla del proceso penal. Él tiene, mire, aquí han querido decirnos a nosotros, por parte de la familia y por parte de los voceros y por parte de los abogados, que Ricardo Martinelli es hombre, como una santa paloma y que para traerlo aquí a la justicia se han valido de ardides
político más que jurídico. Todo lo contrario. Si él tiene un llamamiento a juicio por un tribunal panameño, es porque hay evidencia, es porque hay testimonios, es porque hay testigos, es porque hay toda una serie de pruebas que van a presentarse y que tienen que implementar. Por eso, como le dije yo, muy probablemente este proceso debe declararse como complejo, dar 6 meses de investigación, y hasta tanto y cuando no se evacúan todas y cada una de las pruebas en ese proceso, no se puede presentar un cambio de medida cautelar. No se puede presentar una medida cautelar. O sea, ¿quién pide los 6 meses? ¿La defensa, el fiscal? Los querellantes, el magistrado fiscal. ¿Se ponen de acuerdo? Se tienen que pedirle y el magistrado de garantías autorizarlo. Los 6 meses. Exactamente. Sí. Pero, ¿y no tuvieron un año para prepararse todo? O sea, bueno, acuérdense que ese sería el proceso ideal, pero el proceso fue suspendido. Okay. Hasta tanto y cuando no se quitara la rebeldía de Ricardo Martinelli. Y aquí, ojo, el hecho que Ricardo Martinelli no sea reo rebelde, no por motu propio, sino porque fue traído en extradición, no quiere decir que ya se le tenía que liberar, porque ayer el magistrado relator lo dijo muy claramente. A usted no se le trajo, la detención no se le decretó como una medida de aprehensión, como una medida de coerción para que usted viniera al proceso. No. Es que sus antecedentes de prófugo de la justicia, de no desentender el proceso, etcétera, ameritaba, y que usted tenía una dirección en Estados Unidos, ameritaba estar detenido. Entonces, lo único que ha hecho la Corte es decirle, ¿saben qué? Ustedes, los abogados defensores, no me han demostrado. Mire que ni siquiera ellos mencionaron a los querellantes. Ni la fuerza de los querellantes fue tan dura como la poca efectividad de la defensa al no demostrar. Se fueron por las ramas. Escuchaba al magistrado que no le aportaron ningún elemento nuevo para ser tomado en consideración y darle una medida diferente. Así mismo, porque no había ninguna manera posible ni viable, salvo que se torciera el derecho, ¿verdad?, para que poder darle esa medida cautelar. La decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia es significativa, es un llamado de atención a todas esas personas que han delinquido en contra del erario público, que han violado derechos humanos. Es que eso es lo más importante. Mire, yo no voy a desmilitar los delitos, cuál es más o cuál es menos, pero para un activista de derechos humanos como yo, ese delito de la intimidad es contra el derecho humano, uno de los más preciados, el de la intimidad. Entonces, esto no es cualquier cosa. Sí. Entonces, yo creo que ha hecho la Corte muy bien en decir, ¿sabes qué? Vale la pena que este hombre con tantas influencias no esté en su casa dándose la gran vida y vaya a un centro penitenciario, que lo más triste es que él mismo lo ha dicho. Es un hotel de 5 estrellas comparado a lo que yo tenía en Estados Unidos. Entonces, vemos que cuando entonces se presentan denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es risible. Es risible. Eso, mire, si eso se admite, es una estupidez por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pero yo estoy seguro que ni siquiera va a ser admitido. ¿Por qué? Porque las acusaciones graves de derechos humanos es, como yo le dije un día a usted, es sistemático, o sea, sistemático, reiterado. Es a un hombre que no se le deja ver a su familia, es un hombre que no se le deja ver a su abogado, es un hombre que está en un calabozo en condiciones subhumanas, en total carencia de libertades públicas y sin una atención. Ese es Ricardo Martinelli, el que salta y brinca en ese reality show televisivo. Una cámara, eso es usual, las cámaras, ¿se puede filmar un recluso? Eso, yo no voy a hacer yo ahora que me digan en las televisoras privadas que soy un verdugo de la libertad de expresión. No, pero es que una cosa es que son vacas sagradas. Libertad y libertinaje son los medios de comunicación privados son vacas sagradas. Aquí en este país no se les puede decir nada porque enseguida son ataques. Es un tema inclusive de derechos humanos del detenido. Es que, mire, nosotros no podemos... esto no es Leopoldo López, que desde una celda gritaba, que nadie lo veía. Sí. No, este es un hombre que salta, brinca, juega. Recibe visita. visita. Se quejó porque le habían quitado el televisor. Imagínense usted, y ahora tiene el televisor, tiene microondas, tiene de todo, tiene aire acondicionado. Y que sus condiciones... También era un tema de seguridad. Dice que el día de ayer los motociclistas que firmaban el trayecto del expresidente Martinelli lo hacían violando normas de circulación vehicular, incluso rebasando en doble línea amarilla. O sea, había un tema que podían ser inclusive sancionados por
No, o sea, de la Corte Suprema de Justicia a la Ciudad del Saber en Clayton fue demasiado. Es que no debieron ni siquiera permitirle salir al lado de ellos en Ancón. Es que lo que no tenían era que por ejemplo en la mañana no dieron y chance. Y hoy en la mañana las autoridades deberían hacer un perímetro de tal forma que impidiesen que esa torre, porque parece que es una torre, grave. Eso es un centro penitenciario. Eso es una violación inclusive de la norma, ¿no? Claro que sí. Mire, yo no tengo los reglamentos penitenciarios. Es que el mismo centro penitenciario no tiene cámara ni siquiera para vigilar a los detenidos. Pero es que ahora los medios de comunicación pueden tener una cámara. Yo lo que sí quiero, y ya al margen de este tema del reality show, que es lo que estamos viendo, que es la politización de ese proceso judicial que viene por parte de la propia defensa. Una vez más le digo, lamentable, por decirlo menos, que haya permitido el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, que era el presidente de ese pleno, de esa audiencia, que Ricardo Martinelli se declarara como perseguido político. Espero que en las próximas audiencias no se le permita esa situación tan irregular, porque desdice, no del órgano ejecutivo, desdice del órgano judicial, que es su juez natural, al que después, en un rato, le dijo, y yo confío en la decisión que ustedes van a asumir. Oiga, para cerrar el tema del expresidente, fue un error haberlo enfrentado al proceso del principio, cuando se enfrenta a este tipo de decisiones. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, mire, yo no sé si es un error o no un error, porque yo no estoy dentro de la cabeza de los abogados ni de los asesores políticos que tiene Pero Ricardo hay un Martinelli. defensor que se retiró por eso, porque argumentaba que debía enfrentar el proceso. Sí, pero lo que sí es cierto es que en nada o poco ayudaron ese extremo. Mire, ¿sabes qué ha sucedido? La gente de Ricardo Martinelli pensaba que el pueblo se iba a levantar y que 1 millón de panameños, 2 millones de panameños íbamos a ir a la Corte Suprema de Justicia a pedir la libertad de él. Él se ha estrellado con su realidad. Te comento que la gente está aburrida. Él se ha estrellado contra su realidad. Por ahí escuchaba decirle a un comentarista de televisión, ha paralizado el país. Yo creo que ha paralizado el Twitter, ¿no? El Twitter ahí sí todo el mundo comenta y eso está enardecido. Pero fuera de allí, el panameño de a pie ha entendido que él tiene que seguir trabajando. Todo el mundo fue que no puede estar orientado solamente en un tema de un juicio, y quiero quizás sea redundante, pero quiero hacerlo ver así, un juicio judicial, no político, porque realmente han querido vender que este es un juicio político, que hemos traído a un político que está perseguido. Mire, desde los Estados Unidos ya se dijo que este criminal tenían que tener mucho cuidado con él. ¿Por qué? Porque podía salir, y lo dice el remar de la nota de entrega, lo dice de manera importante. Tengan cuidado con este cristiano, que este cristiano puede salir en fuga. Imagínese usted. No, y no Cristiano Ronaldo. Los USA Marshals son gente seria. Claro, y observadores, ¿no? Exactamente, son gente seria. Entonces yo veo que aquí, en muchas ocasiones, por parte de ciertos comunicadores sociales, se habla del perseguido político, del juicio político. Mire, todo alejado a la verdad. Este no es el juicio de Guisado, este no es el juicio de Arnolfo Arias, este no es el juicio de Marco Robles. Este se parece más a los juicios de Martín Torrijos, a los juicios Pérez Valladares, cuando tribunales lo estaban buscando por delitos comunes. Y este es un delito común, el delito de peculado de uso, el delito de peculado. Ahí se perdió un software. Ahí se violaron derechos humanos de las personas. Y hay testigos protegidos, y hay pruebas e indicios que todos nos llevan a decir que... Y los afectados reconocieron las conversaciones. Exactamente. Es que aquí pareciera que no existe una garantía procesal a favor de Ricardo Martinelli, y todo lo contrario. Desde el día 1, mire, nosotros hemos hecho críticas constructivas, no sé si críticas constructivas, pero hemos hecho críticas puntuales. Una de ellas es no entender por qué se esperó hasta las 3 de la tarde para darle a Ricardo Martinelli a sus abogados. ¿Se acuerda que ese día yo le decía a usted, me gustaría a mí que se hiciera una audiencia ese mismo día? Hombre, si yo hubiese sido el magistrado y yo hubiera entendido que ese hombre estaba enfermo con una hipertensión, como yo sí sufro de eso, como una hipertensión, yo hubiera bajado para eso para el día siguiente o hasta el día y hora que él se estuviera recuperado, ¿verdad? Pero aquí se hizo 3 días de audiencia para garantizarle
la salud a Ricardo Martinelli. Eso es impensable en cualquier otro sistema jurídico. Y se pasó todo un día, una audiencia que no debía haber durado 1 hora y media, con todo. Se demoró todo un día para decidir lo que era obvio, lo que era manifiesto. Hablando del mundo del Twitter, un abogado que recuerdo, y lo recuerdo por lo que ocurrió cuando habló de forma unilateral en nombre de Panamá en un consejo de las Naciones Unidas. De la OEA. De la OEA, y fue destituido, separado de su cargo. Y lo recuerdo también porque el gobierno colombiano lo desmiente en el caso de un atentado que se dio en Colombia al dar información incorrecta. La policía, perdón, del distrito donde se dio la situación pasa a desmentirlo. Y ahora una colega también candidata a diputada hacen señalamientos de que el presidente conocía del tema. Y una diputada de la Asamblea Nacional es procuradora de la República también. Mire, yo empiezo a decirle a usted que ese accionar de mentiras desde el señor Cochés hasta la diputada Matilde, pasando por Judy y Meana, es lo que se conoce en el idioma inglés como asesinato de carácter. ¿Y qué buscan con esto? Decir, espérate, Ricardo Martinelli pinchó teléfono, pero hubo otros que también pincharon teléfono y son fulano, sutano y mengano. Como robó hizo. Y en eso tratan de incluir al presidente de la República, para involucrarlo en un delito inexistente. Pero como pega una mentira 100 veces y se volverá verdad, y la reproduces en el Twitter y seguirá siendo verdad, entonces ellos han tratado de hacer esa expresión gobeliana de repetir una mentira para que sea verdad. Pues seguirá siendo mentira. Realmente es muy triste. Eso es lo que se conoce como chantaje político. Yo creo que pero hay pruebas. El ex embajador y ex diputado Willy Cochés es un chantajista político. Yo no puedo afirmar que él no esté cobrando por eso, pero usualmente las personas que hacen ese chantajismo político son contratadas por terceros para poder entonces divulgar esa mentira, y esa mentira es repetida por otro llamado influencer, como la señora Meana, que mire, qué curioso, ¿no? La señora Meana es PRD, fue PRD, fue Cambio Democrático y ahora es Morirena, ¿verdad? Parece ser que en esa, y se llama independiente. Yo jamás he entendido ese tipo de independencia, pero esa es la señora Meana, y Ana Matilde Gómez, por amor de Dios, es un baile a la vara, dice lo que dice a medida de lo que le conviene. Entonces, tratando de unir esas tres versiones, se quiere crear entonces una mentira, una gran mentira, de que el presidente de la República estuvo en los pinchazos. Pero el señor Cochés dice que tuvo acceso, pero no lo comparte. Pero entonces, hombre, si yo tengo acceso, mire, si yo te voy a ir a aquí una prueba en contra de cualquier ciudadano, yo se la traigo. Yo se la traigo y se la muestro aquí. Y la presenta ante la autoridad correspondiente. Mire, así mismo es. Así mismo es. Mira, una vez el ex defensor del pueblo le dijo a Ana Matilde Gómez que era una mentirosa patológica, era una mitómana. Y yo llevé la declaración a un medio de comunicación social, llevé la declaración de Dicky, no me acuerdo cómo se llamaba, el defensor del pueblo, y se la mostré a un periodista y le dije, ahí yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo este funcionario que hoy es defensor del pueblo, de que es una mentirosa patológica. Pero yo no veo todavía ningún documento, como dice Cochés, que él lo vio, porque te voy a decir algo, deben tener una retina como la de Superman, esa que ven a través de las paredes, ¿no? Porque yo no veo ninguna denuncia respectiva sobre ese sentido. Igual la señora Meana, igual la señora Ana Matilde, todo es de oídas. Ellos escucharon, a ellos les pareció ver eso, a ellos no sé cuánto. La realidad es que lo que se trata de hacer es un asesinato de carácter de la integridad del presidente de la República, que nunca ha estado metido en ese tema de los pinchazos. Y le voy a decir algo más. Mire, así como le he dicho yo que sería muy estúpido que el gobierno se tome la Asamblea Nacional, porque la corrupción, déjese a lo mejor a la oposición, allá tranquila. Igualmente sería muy estúpido el presidente de la República estar viendo hoy al expresidente Martinelli metido hasta los cascos en el tema de pinchazo, y él está pinchando teléfonos a terceros. ¿O es que cree cuando vamos a salir del poder, se sale del poder, usted tiene todo el reino? La barba en remojo. Exactamente. Entonces me parece que un Estado democrático, y el presidente de la República lo ha demostrado, no ha usado gases lacrimógenos, no ha usado perdigones. ¿Para qué va a necesitar escuchar a sus opositores políticos si aquí hay las libertades
civiles tan amplias, la libertad de expresión tan amplia, que si usted quiere saber qué piensa un opositor político, nada más tiene que prender los canales de televisión privados. Eso es todo. Usted no tiene que pinchar a nadie en este país. Porque antes, en la época de Martinelli, se había una autocensura. Y eso sí era muy triste cuando nosotros no podíamos expresarnos y teníamos miedo de expresarnos. Te caía la DGI. Te caía la DGI, la que no era DGI, social. Seguro Social. Te caían todos los procesos penales que tú tenías desde la época de los estudiantes, cuando eras estudiante, todo. Pero ahora si usted quiere escuchar, usted no necesita pinchar a sus opositores. Usted quiere escuchar a Navarro, lo escucha en Instagram, en las redes sociales, en los medios de comunicación privados. ¿Quiere escuchar a Pedro Miguel? Igualmente. Entonces, y todos anuncian lo que van a hacer. Y usted ya vio que el PRD se está haciendo una alianza electoral para el 2019 con Cambio Democrático. Ha reservado un cúmulo de postulaciones. Yo no tuve que pinchar a nadie. Pedro Miguel ayer lo dijo. O cuando el ministro alemán fue a la sede del PRD, nadie tuvo que escuchar a nadie, ni poner pinchazos ahí, ni dejar a grabadora. Ahí lo que se dijo lo captaron los medios de comunicación social. Y entonces creo que eso es muy importante destacarlo, que yo creo que esa época de los pinchazos quedó atrás y que realmente... O sea, pinchazos para temas políticos. Para temas políticos, porque vuelvo y le digo... La corrupción y el narcotráfico... Exactamente, para eso sí hay pinchazos y para eso se pide... Tema de secuestros también. Para todo eso se pide... la autorización del órgano judicial. Me acuerdo del ciudadano chino que estuvo como 2 meses secuestrado, agarraron unos futbolistas y todo hizo entender que los teléfonos, las instrucciones era de China, producto de un pinchazo judicial, un pinchazo telefónico debidamente autorizado, aprobado y autorizado por el órgano judicial, porque acuérdense que el Ministerio Público, y eso fue lo que le costó a la señora procuradora estar pinchando teléfonos de terceros a diestra y siniestra. A diestra y siniestra por 5 años, ella dando autorizaciones sin saber que se había cambiado la Constitución, lo que le costó entonces después que la Corte Suprema de Justicia la destituyera por abuso de autoridad, por andar pinchando teléfonos sin autorización judicial, pues ella era parte del Ministerio Público. Es que esto es lo interesante de este país, que no tenemos que tener memoria corta, todo lo contrario, debemos siempre recordar a todos esos impolutos de hoy que tratan de achacarle al señor presidente de la República situaciones irregulares que solo caben en sus mentes. Vea, hablando de derechos humanos, ¿es cierto? La publicación veía ayer que Estados Unidos se retira de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, mire, Estados Unidos desde la era Trump está criticando mucho precisamente a Estados Unidos, a las Naciones Unidas y a su Comité de Derechos Humanos, porque este comité siempre le está acusando a Israel de situaciones genocidas e Israel es un aliado incondicional para la era Trump e intocable. Entonces, pero creo que ese no es realmente el motivo por el que... Ellos estaban amenazando hace rato, pero el motivo que está desesperando a la administración o alertando a la administración Trump es el caso de los niños migrantes. Miren, los casos de los niños migrantes es una violación clara y sistemática de los derechos humanos de los inmigrantes, porque inmigrar a un país es un derecho humano, así sea de manera ilegal. No se puede aplaudir, pero es un derecho. Usted lo ve en la crisis de los Balcanes, usted lo ha visto ahora en la crisis de Siria, en donde millones de personas están inmigrando a un lugar seguro, porque usted requiere... El derecho a inmigrar es porque usted siente que debe buscar refugio a un tercer país que le brinde esos refugios. Entonces, ante la clara y obvia decisión que va a venir en contra de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de condenar esa práctica inhumana, entonces yo me retiro. Si en algo se parece Donald Trump a Ricardo Martinelli, es que cuando son dueños de la pelota, se van con ella. Pero... esta situación es muy lamentable, es una situación que debe ser condenada por los países libres, que está siendo condenada. Lo que pasa es que hay muchos países en Europa que no lo condenan porque están en la misma situación de Trump, que no quieren inmigración, que no quieren esta inmigración ilegal. Y acordémonos solamente que Estados Unidos es producto de esa inmigración. Sí. Es muy lamentable, es muy detestable que la política norteamericana, que ha sido condenada por altos personeros de la oposición demócrata y de activistas de derechos humanos, entiendan que en ese marco pero ellos eran los que vendían el sueño americano. Bueno,
Pero, venga, en América. Sí, pero ellos lo que quieren, mire, lo que quieren es como... Pero esto se repite en Panamá. Mire, en Panamá también hay muchos rechazos, y usted es uno de ellos, rechazo a la inmigración. Porque la gente... No, yo a los malos inmigrantes. A los malos inmigrantes. Pero eso es lo que dice Donald Trump. Estos son malos inmigrantes. Y esto hay que criminalizarlo. Es la misma historia que dan allá. Pero sí es muy lamentable que se haya hecho el retiro. Porque Estados Unidos sabe que en el Consejo de Seguridad él tiene derecho a veto y ninguna resolución le va a ir en contra de ellos. Y las resoluciones de la Asamblea General no son resoluciones vinculantes. Así que esa decisión política va en contra de los esfuerzos que había hecho Barack Obama en 2 administraciones, hasta el señor Bush, en la administración que le tocó a él gobernar, de ser paladín de la democracia. Porque si los Estados Unidos algo siempre nos ha dado es ese autonombrarse como paladín de los derechos civiles. La policía del mundo. Y la policía del mundo es otra cosa. Pero sí, pero es una situación que vivimos en Latinoamérica, en donde situaciones como se están dando en Nicaragua, situaciones como se están dando en Venezuela, situaciones que se estaban dando en Colombia, motivaron a muchos a emigrar hacia los Estados Unidos. Creo que los Estados Unidos poco o nada demuestra en este sentido, violando los derechos humanos de estos niños inmigrantes y de esta comunidad latina, en donde, hombre, no se puede decir más porque después te quitan la visa de los Estados Unidos y me quedo yo terminando sin ver también a Mickey Mouse, pero no puedo quedarme con la boca callada y no denunciar esta situación. Oiga, vamos a compartir información de último momento con ustedes, don Pedro, y es que se está dando... Hay problemas con el Metro de Panamá. Dice que se está prestando actualmente el servicio de manera parcial. Dice, Metro informa, siguiendo el protocolo de seguridad y con apoyo de los bomberos, se procederá a desalojar un tren que se quedó próximo a la estación de San Isidro en estos momentos. Así que debido a esto, con el respaldo de los bomberos, se está prestando el servicio de forma parcial. Al estar una línea ubicada uno de los trenes, hay problemas con fluctuación de energía. Yo le voy a corregir algo. No es una línea, es la única línea que tenemos. Por eso es noticia. Mire, en París, en Nueva York, en otros países donde hay... En China, recuerda China. Eso pasa a diario. Pero como tienen 10, 15, 20 líneas... Se camina para otro lado y... Usted agarra otra o para aquí, busca otro. Pero en Panamá, acuérdense que solo tenemos una. Y la otra va por la mitad. Y la otra va por la mitad, terminándose parcialmente en diciembre para acoger la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar y que el presidente lo dijo ayer en su resumen de trabajo en Rusia. Además de hablar del fútbol, que vio que él tiene más esperanza que usted en torno al equipo nacional, pero bueno, yo sé que usted se está jactando y no quiere tocar el tema de la selección. ¿Verdad? Pero usted vio que Japón tuvo la actitud ganadora. Oiga, pero si está jugando Oliver, están los peladitos estos de supercampeón. ¿No te veía la cómica esa? No, yo no sé nada de esas cómicas. Yo no soy tan joven como usted. Lo que sí sé es que tuvieron una actitud ganadora y le ganaron a Colombia. No, pero Colombia también, con uno menos, también lo que usted quiera. Pero entonces, a veces eso es lo que nos falta a nosotros, porque tenemos esa factor H. ¿Cuál es el factor H? Yo no sé, yo no tengo idea. Después le explico cuál es el factor H. Bueno, mejor. Pero lo que sí es cierto, es que sabe que un amigo mío me dijo que México le ganó a Alemania por la orgía esa que planteaste. Que le fue mejor. Sí, pero vio que cuando uno tiene la actitud ganadora de no querer perder. Ahora, sí entendí algo que yo le voy a decir algo. Tengo en mi oficina una catarba de mujeres que saben de fútbol, son unas especialistas, y todas me dijeron lo siguiente, o por lo menos había alguna. Dice que era imposible que nosotros pudiéramos estar y viene el gol. Y viene el gol. O sea, con esa alineación defensiva del señor Bolillo. Era imposible, ¿no? Yo le voy a compartir el viernes unas declaraciones del Chicharito para que entienda un poco la actitud del futbolista mexicano. Sí, pero fue muy interesante esta experiencia que vamos a tener con la JMJ. Sí. Y que creo que cuando se acabe el Mundial, cuando terminemos nuestra participación, entonces vamos a ver más claramente ese evento en su magnitud y en la traída por 5 días del Papa Francisco a nuestras tierras. Yo creo que eso va a ser algo inédito e histórico. No lo entendemos ahora, pero en el momento no se ve el impacto que va a tener. Porque vuelvo y le digo, muchas generaciones, no sé si usted, pero la mía, recuerda haber visto a Juan Pablo II aquí
reunido con los Verde Olivo, pero eso fue por horas, creo que fueron 18 horas que él estuvo aquí presente, pero cuando él esté aquí 5 días, hablando con las juventudes, hablando con la Grey, hablando con todos, entonces sí se va a entender la importancia de esa diplomacia que ejerció el presidente Varela para traer este evento hacia Panamá y con él la venida del Papa Francisco. Entonces yo quiero ver quién va a criticar esa acción, porque aquí criticamos por todo, pero yo estoy confiado en que nos unamos también los panameños en ese evento y nos olvidemos de las cosas negativas que no nos unen, sino que nos desunen. Ok, bien, me quedo con esa conclusión, sobre todo de la JMJ. Gracias a don Pedro por compartir el análisis. Vamos el viernes, nos metemos en fútbol, porque el juego es el domingo. Tiene razón. A las 7 de la mañana me han dicho. A las 7 de la mañana. Yo no sé a qué hora va a estar ahí. ¿Usted me invitará a algo? Sí, vale. Un sancocho. Eso suena mejor. Una espumosa. Sí, eso suena mejor, Bueno, puede ser. Puede ser, ¿eh? Uno, sí. Ya entendí lo que me está tratando de explicar. Es que soy de lento aprendizaje. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Eso está bueno.